Hola y bienvenidos, estamos en Madrid, nos hace mucha ilusión presentar a la persona que ahora os diré. Hoy traemos a una persona que forma parte de una organización global que tiene más de 3 millones de socios en el mundo. Sí, lo habéis oído bien, 3 millones de socios. Trabaja en 55 países en todo el mundo, incluidos España y países de Latinoamérica. Y es que esta organización lucha por cosas muy esenciales, muy vitales, como el agua que bebemos, el aire que respiramos, la comida, los alimentos que comemos, hasta la tierra que cultivamos. Muchos temas toca y creo que es muy interesante además pensar que cada vez está todo más contaminado. En paralelo tenemos que la esperanza de vida está disminuyendo en algunos países del mundo. Hoy os presentamos a Eva Saldaña, ella es directora de Greenpeace en España. Hablaremos de muchos temas con ella, no solamente de medio ambiente y ecologías, así que demos la bienvenida a Eva Saldaña. Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para quien no te conozca, ¿quién es Eva? Bueno, pues Eva es una amante de la naturaleza que está cumpliendo un sueño, que es trabajar por protegerla, y además lo está haciendo en una organización tan potente como es Greenpeace, ¿no? Y esto pues es un privilegio. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria? Yo llego a la organización como voluntaria, como activista, y ahí empiezo pues a enamorarme, ¿no?, de todo lo que hace la organización. De ahí paso a ser responsable de toda la red de voluntariado, también de todos los programas de educación ambiental, y paso a dirigir un departamento que es el departamento de movilización, que hace toda la parte de activismo también. Y luego, bueno, pues más tarde, después con un impasse en medio, que estuve trabajando con comunidades indígenas en la zona del Mekong, en Vietnam, 2 años allí haciendo diferentes cosas, ¿no?, de liderazgo y de agroecología. Vuelvo y bueno, un poquito más tarde pues me presento a la dirección, que es el momento en el que estamos ahora. Para quien no lo sepa, ¿cómo surgió Greenpeace? Bueno, Greenpeace surge en los años 70, surge principalmente un grupo de mujeres y hombres, como cualquiera de nosotros, que se reúnen, que de repente ven que se están haciendo unas pruebas nucleares en el archipiélago de Anchiska, en Canadá, y deciden organizarse, ¿no? Y se organizan en un contexto pues del feminismo de los 70, de la lucha antinuclear. También era el momento de la guerra de Vietnam, tenían todo ese espíritu pacifista, y de ahí surge este colectivo que, bueno, pues que fleta un barco muy pequeño, el Phyllis Cormack, que luego rebautizan, ¿no?, con el nombre de Greenpeace. La expedición es un desastre, ellos lo que pretenden es llegar al punto para parar las pruebas nucleares, ¿no?, con toda esa potencia e ilusión. O sea, yo creo que Greenpeace es como esperanza activa, y llegan ahí y bueno, pues no lo consiguen, lógicamente, porque pues eran 4 locos y locas que tienen muchas ganas de hacer un cambio potente, pero de alguna forma eso siembra una semilla que se esparce, ¿no?, como las alas de la mariposa, que dicen que tiene como un efecto mariposa por todo el mundo, y empiezan a surgir otros Greenpeace en diferentes lugares del planeta, y ahí, bueno, pues la organización empieza como a coordinarse y llega a lo que es ahora, que es, bueno, poder de la gente, ¿no?, el poder de alguien que piensa que las cosas se pueden cambiar. Mucha gente a veces os asocia con el tema de campañas y pancartas, pero Greenpeace es mucho más que eso, hace muchas más actividades, muchísimos temas. ¿A qué se dedica Greenpeace? Bueno, Greenpeace tiene muchos focos diferentes, sobre todo tiene un reto muy grande, que es conservar la vida en este planeta, ¿no? Y entonces, bueno, pues va tocando diferentes elementos con diferentes retos. Principalmente ahora pues tiene un foco muy grande que tiene que ver con los grandes límites planetarios que han sido traspasados, todo lo que es cambio climático, pérdida de biodiversidad, temas de agua también, ¿no?, toda la transformación del sistema agroalimentario. Bueno, va tocando diferentes patas, y por detrás de todo eso pues la transformación sistémica de un modelo socioeconómico que está completamente roto. No lo hace solo con lo que es más visible, que son las acciones, ¿no?, las acciones directas, sino que también, bueno, pues hacemos informes, investigaciones, y hacemos movilización ciudadana, trabajamos formaciones, o sea, muchas alianzas, ¿no?, mucha comunicación directa, que también es una de las señas de identidad que hacen que tenga mucha potencia y sea testigo y testimonio de las cosas que están sucediendo, denunciándolas y también proponiendo alternativas y soluciones para llegar a otro lugar. Y habláis con los gobiernos también para transmitir, hacemos, ¿no?, mucha incidencia política para transmitirlos a diferentes niveles, a alto nivel, ¿no?, también, para intentar transmitir todas estas propuestas alternativas, intentar pues parar leyes que vayan en contra o dañen al planeta o la vida, y entonces, bueno, pues ir avanzando todo lo posible y lo más rápido posible. No, es impresionante el trabajo que hacéis. Luego hablaremos más en profundidad de los proyectos. Y he visto que tenéis también muchos casos de éxito. ¿Podías resaltar alguno? En España, en concreto, pues por ejemplo, paramos las prospecciones de Repsol que quería hacer en las Islas Canarias. Obviamente nunca lo hace solo Greenpeace, ¿no? Siempre es un conjunto de suma de cosas
y muchas alianzas que van transformando, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes logros ha sido toda la transición y el abandono del carbón, ¿no? En España, con una transición que además ha sido una transición justa, ¿no? Entonces yo creo que ahí Greenpeace ha tenido un papel muy importante. También tener un calendario de cierres de las nucleares es otro de los grandes logros que ahora mismo pues en España podemos decir, ¿no? Oye, vamos a prescindir de las nucleares. Bueno, hay diferentes elementos que se han conseguido ahí, ¿no? También pues hemos señalado lugares que estaban siendo destruidos, ¿no? Y hemos conseguido parar esa destrucción en lugares concretos como puede ser Doñana, ¿no? Cuando se consigue de repente bueno, pues un pacto entre el gobierno central y el gobierno autonómico, y todo eso, como te digo, no es solo Greenpeace, pero Greenpeace ha tenido un papel muy relevante. Y luego hablaremos de algunos temas, ¿no? Las nucleares y otros proyectos que hacéis, ¿no? ¿Cómo os financiáis Greenpeace? Porque mucha gente se lo debe preguntar, ¿no? ¿Cómo se financia, ¿no? Greenpeace. Bueno, pues Greenpeace es una organización, una de sus señas de identidad es que es una organización independiente económica y políticamente. La única financiación que recibimos es de donaciones individuales, gente que se hace socia y socio de la organización, y esa es la única financiación que tenemos. Es decir, que de nuevo es el poder de la gente que hace un acto político queriendo darnos algo de su dinero, y con eso pues vamos haciendo que la organización funcione. Claro, en España, por ejemplo, tenemos más de 153.000 socios y socias, ¿no? O sea, son volúmenes grandes que hacen evidentemente potente a la organización. Es importante esto porque no os financiáis de dinero público. En ningún caso. 100% es dinero privado, sí. ¿no? De donaciones. Y ¿no? eso nos permite pues, ser independientes y poder denunciar cosas que están haciendo gobiernos, empresas o cualquier. Es uno de los mayores poderes que tiene la organización, ¿no? Esa independencia. Y eso es muy fuerte cuando, por ejemplo, haces incidencia política. Por dos razones, ¿no? Quien está enfrente tuyo sabe que tienes una independencia total y no tienes ningún vínculo que te ate ni ninguna presión que te puedan generar. Y por otro lado también, bueno, pues saben que detrás tuyo, ¿no? Yo puedo ser la cara visible, pero detrás tuyo hay 153.000 personas que están ahí apoyando. Y cuando realizáis estas campañas valientes y pacíficas, donde se os ven pues colgando carteles o pancartas en edificios emblemáticos, o en barcos, o en centrales térmicas o centrales eléctricas, un poco también para dar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Está pasando esto, ¿no? De alguna manera, ¿cómo sentís, ¿no? Para llegar a esta situación, ¿no? Para llegar a este punto de que tengáis que hacer esto, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Nosotros lo llamamos acción directa no violenta. Son acciones, es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, es el momento cumbre en el que después de a lo mejor que ha habido negociaciones, ha habido diálogo, pero vemos que algo no avanza o se está ocultando algo, y queremos, bueno, mostrarle a la ciudadanía algo de forma muy fuerte que conecte con la emoción, ¿no? Y que de alguna forma provoque cambios. Y entonces, bueno, pues esas son las acciones, que son también otra seña de identidad de la organización. Cada activista se siente de una manera. Yo te puedo decir cómo me siento yo, ¿no? Porque yo he estado en muchas de esas acciones y yo siento una fuerza de convicción muy potente, ¿no? O sea, yo estoy allí porque creo que puede haber un cambio y porque creo que lo que está sucediendo ahí a lo mejor no es lo adecuado, ¿no? O daña completamente a la naturaleza. Entonces, esa fuerte convicción. Luego también una confianza muy plena en hacerlo con Greenpeace, ¿no? Porque sé que hay un respaldo detrás, sé que lo estoy haciendo con una organización que tiene credibilidad, que es fiable. Y luego también mucho empoderamiento, porque voy con otras compañeras y otros compañeros, ¿no? Y es una acción colectiva responsable. Entonces, ir con otras personas pues también te da como mucha confianza y mucha fuerza, y te sientes de alguna forma empoderado y esperanzado de, venga, entre todas vamos a conseguir un cambio. Cada activista pues siente diferente. No hay que olvidar que es un activismo pacífico, no violento, es un derecho de las personas también. Es un derecho reconocido por Naciones Unidas, o sea, y creo que cualquier ciudadano y ciudadana debería tenerlo presente y poder ejercerlo en cualquier momento, ¿no? Siempre desde la no violencia y desde la convicción, ¿no? De lo que estás haciendo. ¿Cómo valoráis la respuesta actual de los gobiernos en cuanto al cambio climático? La respuesta actual de los gobiernos está siendo completamente insuficiente. De hecho, gobiernos como el español, ¿no? El gobierno de España, sí que va en la dirección correcta y creo que está produciendo bastantes cambios, quizás no con la ambición y con la urgencia suficiente. Bueno, pues vemos que se quedan cortos, ¿no? O sea, tienen un PNIEC, un Plan Integrado de Energía y Clima, que de repente vemos que, bueno, pues frente al 55% de reducción de emisiones que deberían tener en ese plan,
para 2030 respecto a 1990 tienen solo un 32%, ¿no? Entonces no es suficiente la acción que están haciendo los gobiernos y a pesar de que vemos que se están, bueno, pues en la última COP ya por fin aparecen los combustibles fósiles ahí señalados, pues seguimos viendo como las grandes empresas petroleras pues siguen campando a sus anchas, ¿no? Y muchos de los intereses de esas compañías pues están detrás de los movimientos que los gobiernos no están haciendo. De los últimos 7 años se ha registrado que han sido los más cálidos de la historia desde que se dio un registro, ¿no? ¿Y qué medidas urgentes pensáis, ¿no? que se deberían hacer? Bueno, estamos viendo que mes a mes y año a año esa curva de temperatura sigue subiendo, o sea que esto está prolongado en el tiempo. Y bueno, medidas, pues bueno, de las 6 medidas quizás que urgentemente estamos promoviendo nosotros, ¿no? Y que pueden ser palancas de cambio importantes, que tocan además diferentes sectores, ¿no? O diferentes transformaciones y transiciones que se tienen que hacer, pues bueno, podría mencionarte por ejemplo el abono único de transporte, es un abono que pretende generar una palanca en todo lo que es la movilidad sostenible y creemos que implementarlo en España generaría muchas posibilidades de accesibilidad y asequibilidad en el transporte para toda la ciudadanía y en todo el territorio, ¿no? Y un abono único que pudieras utilizarlo en cualquier transporte. En segundo lugar, pues todo lo que tiene que ver con las comunidades energéticas, ¿no? Las comunidades energéticas son una palanca de cambio en el que hay implementación de energía renovable, pero de otra manera, ¿no? Democratizando el sistema, o sea, estaría en manos de la ciudadanía frente a los grandes poderes oligopólicos que tenemos en todos los países, pero en concreto en España en el sector energético, ¿no? Acabamos con el carbón, ahora toca ir a por centrales de ciclo combinado de gas. Es importante llegar a un calendario de cierre de esas centrales y hacer una transición pues bien planificada, ¿no? Otro de los elementos que nosotros promovemos es el monedero virtual, un monedero virtual que ahí sí estaría más centrado en todo lo que es la descarbonización de los edificios residenciales. Esto te estoy hablando de aislamiento, te estoy hablando de cambio de calderas por bombas de calor, estoy hablando de implantación de energías renovables para edificios vecinales. Y aquí sería muy importante que el foco fuera en las personas más vulnerables, ¿no? O empezáramos por ahí. Luego, por supuesto, otro cambio fundamental es lo que tiene que ver con la ganadería, ¿no? La transformación del modelo agroalimentario y una de las medidas que estamos peleando con mucha fuerza es la reducción de la cabaña ganadera a un 50% para 2030 por toda la contaminación que genera, no solo de emisiones sino también de nitratos en el agua, ¿no? Un recurso muy escaso en España. Y por último, ¿no? La sexta medida yo creo que tendría que ver con cómo realmente paramos a los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo los paramos? Bueno, pues con realmente poniéndoles impuestos verdes que nos hagan, acompañados de una buena fiscalidad, nos hagan trasladarnos a una economía baja en carbono realmente, ¿no? No que sigan campando a sus anchas cuando ya está claro que tenemos que romper nuestra petrodependencia, ¿no? Por decirlo así. Has dicho medidas que, por ejemplo, pueden ahorrar el bolsillo, ¿no? De las personas. Todas las medidas que nosotros planteamos dentro de la organización tienen un planteamiento de cambio sistémico, pero todas ellas tienen un pensamiento que activa de alguna manera palancas como puede ser el empleo, como puede ser la salud, como puede ser la accesibilidad, cómo hago que algo sea más barato para la ciudadanía y que puedan de alguna manera ver beneficios y haya más adhesión, ¿no? a esas propuestas. También muchas de ellas tocan todo lo que son elementos de dinámicas de poder, es decir, cómo podemos democratizar el sistema y hacer que la ciudadanía sea más protagonista del cambio o que otros actores intervengan, ¿no? y el sistema no se configure con que el poder y la riqueza esté en manos solo de unos pocos. O sea, es decir, todas esas medidas están planteadas con elementos que de alguna forma generan o disrumpen en el sistema. Claro, pasamos, por ejemplo, del impuesto del sol hace muchos años al autoconsumo y de alguna manera reducir, sí que hay una inversión inicial, pero a largo plazo podemos reducir nuestra factura de luz, ¿no? O sea, yo creo que la ciudadanía, hasta que no realmente vea, porque claro, la transición ecológica se está viendo como algo, bueno, pues costoso, ¿no? Que además me va a restringir cosas y yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? O sea, realmente todo esto está enfocado para que estemos mejor. Hablamos que en España ya hay 1 de cada 4 familias que están en riesgo de pobreza energética o viviendo en pobreza energética, ¿no? Claro, una rehabilitación de la vivienda nos puede sacar de ahí, ¿no? Y nos puede sacar, como decía, con foco en personas más vulnerables cuando tú consigues que su confort, ¿no? Tanto en verano como en invierno, pues sea otra cosa, ¿no? Cualquier medida que se implemente tiene que implementarse pensando en qué beneficios vamos a reportar y de qué manera podemos estar todas mejor. Todo se mide por el PIB y creo que aquí lo que tenemos que medir es
con otros indicadores que realmente nos muestren el bienestar y la salud de todos. Hablemos del agua. Claro, estamos en un escenario donde el 20% del agua se pierde por fugas. También vemos más de 500.000 de pozos ilegales en España. Luego 1/3 de la comida se tira y esa comida se ha hecho con agua también. O a veces exportamos mucha ganadería o muchas hortalizas y verduras que también son producidas con nuestra agua. Pero tenemos un sistema, ¿no?, donde el agua es vital, se utiliza para todo, se desperdicia. Entonces, ¿cómo veis? ¿Qué medidas y soluciones proponéis Greenpeace para enfrentar la sequía y la contaminación, ¿no? Bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? El agua es vida. Vivimos una situación muy dramática en España. Yo creo que es una emergencia nacional y se necesita una transición hidrológica justa, muy importante, en el que el reparto del agua sea muy equitativo. Medidas concretas, bueno, pues la primera es la reducción del regadío. El 80% del agua se está yendo en el regadío y España tiene una tendencia de 75% de desertificación para final de este siglo, con lo cual no va a haber agua para todo el regadío que ahora mismo hay implementado, ¿no? Entonces, esa es la primera medida, es muy importante, y además hay que pensar ahí cuáles van a ser los usos prioritarios del agua, pues los usos de consumo humano, los cultivos que vayan directos para consumo humano, no para animales. O sea, es decir, que ahí hay toda una priorización de usos muy importante, ¿no? Porque el gobierno, por ejemplo, está poniendo mucho hincapié en la tecnificación, ¿no? Y todo lo resolvemos con la tecnología, y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces cuando metes la eficiencia y la tecnificación, al final pues el uso no deja de ser menor, no tiene por qué ser menor, ¿vale? Se acaba consumiendo más, ¿no? Claro, se acaba ahorramos más, ese ahorro. Claro, hay un efecto rebote y hay que tener cuidado con esto, sobre todo en los temas del agua, ¿no? Sí que es muy importante que no nos vayamos a estrategias paralelas, sino reducir realmente el regadío. En segundo lugar, también lo mencionabas, con los datos que sabemos, y seguramente hay muchos que no sabemos, hay más o menos 1 millón de pozos ilegales, con lo cual aquí tiene que haber un control muy fuerte, ¿no?, de todo este agua que ilegalmente se está perdiendo. Y bueno, si hay algunos que se pueden legalizar, bien, y si no, pues habrá que prohibirlos, ¿no? Yo creo que también aquí entra todo lo que tiene que ver con la ganadería. Te lo decía antes con el cambio climático, pero todo lo que es la reducción de la cabaña ganadera es otro de los grandes contaminadores de agua, porque el agua no es que hay menos agua, pero también la que hay está mal gestionada y está contaminada, ¿no? Y la ganadería industrial es una de las grandes contaminadoras de nitratos del agua. Entonces, moratoria a todas las nuevas granjas o nuevos permisos o ampliaciones de la ganadería industrial. Bueno, luego también hay otros elementos, como pueden ser las grandes infraestructuras demandantes de agua, ¿no? Hoteleras, los campos de golf. O sea, hay que frenar todo lo que sean nuevas instalaciones muy demandantes de agua. Y también otro de lo que es importante, ¿no?, porque también leemos mensajes populistas o partidos que intentan generar o seguir con toda esta cultura de los embalses, trasvases o desaladoras, ¿no? Yo creo que los embalses y los trasvases ya está, o sea, no hay que seguir construyendo ni uno más, ¿no? Y de hecho hay que cuestionarse algunos de los que están, y las desaladoras pues solo en casos muy excepcionales. Entonces, bueno, yo creo que todos estos componentes son muy importantes y ayudarían a tener una nueva cultura del agua. Para quien no lo sepa, los nitratos en el agua, ¿qué es y por qué nos perjudica? Bueno, los nitratos, nosotros estamos generando toda una red de ciudadanía, ¿no?, que está midiendo nitratos en el agua. Los nitratos vienen principalmente de las aguas fecales, ¿no?, que salen de las granjas industriales. Nosotros las llamamos macrogranjas, y producen pues una contaminación muy fuerte en las aguas, sobre todo subterráneas. Pues esto está suponiendo que hay pueblos en España que no tienen agua potable. O sea, no pueden, si bebieran ese agua tendrían problemas de salud bastante graves. Pero además, claro, cuando tú tienes más del 44% de tus aguas subterráneas están contaminadas, tienes un problema serio nacional, ¿no? Porque esas aguas tampoco deberían ser utilizadas para otro tipo de usos muy relacionados con la alimentación también, ¿no? Entonces es un problema que yo creo que tenemos, como decía, parar y generar moratorias a estas grandes granjas. Aparte del control, por supuesto. Hablemos de agricultura y alimentación. Estamos llegando prácticamente a 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Es posible alimentar a toda la población mundial, en España, en Latinoamérica y el resto del mundo, con agricultura ecológica, regenerativa o sostenible? No es que sea posible, es que aparte de posible, es absolutamente necesario. En 2019
la comunidad científica, ¿no? Ya promueve, o hay un momento en el que saca un concepto, que es el concepto de dieta planetaria, de dieta de salud planetaria la llaman. Y bueno, es un concepto de una dieta pues más basada en vegetales, con reducción del consumo de carne y promovida por hacer una transformación a una agricultura más ecológica, ¿no? Nos dicen sí, claro que es posible, pero hay que hacer un cambio, ¿no? en todo el modelo agroalimentario a 3 niveles. Creo que lo mencionabas tú antes. Uno, por supuesto, es el desperdicio alimentario. O sea, estamos gastando un montón de recursos ahí, no solo agua, sino otro tipo de recursos, porque la cadena alimentaria es muy grande. En un desperdicio alimentario que estamos hablando de 1/3 de lo que se produce a la basura. 1/3. Esto son unas cantidades enormes que podrían, claro que sí, alimentar a mucha más gente. Luego también, bueno, pues tenemos una dieta muy basada en la carne, ¿no? Y entonces hay que hacer una reducción de carne, y esto es otro de los factores muy importantes para poder cambiar a una dieta que realmente alimentara a toda la población actual. Entonces, bajar la reducción de carne porque, bueno, aparte del impacto que tienen todas estas grandes granjas industriales, muchos de los cultivos se están haciendo para alimentar al ganado, no se está haciendo para alimentar a la humanidad, ¿no? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con empezar a transicionar, ¿no? Empezar a generar todo lo que son prácticas agroecológicas en nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Que esto da mucho miedo, ¿no? Y que parece que no va a satisfacer las necesidades, pero vamos, está más que comprobado. Y además aquí en España hay lugares donde lo puedes ver, ¿no? Que cualquier práctica agroecológica contribuye a los suelos, contribuye a la biodiversidad. Que nuestros abuelos quizás no comían tanta carne como ahora, ¿no? Entiendo. Bueno, yo creo que antes se comía legumbres o diferentes tipos de alimentos con un poco de carne, y ahora se come carne con un poco de esos alimentos, ¿no? La dieta mediterránea, o sea que la dieta mediterránea se ha ido, yo creo que desvirtuando, pues con toda esta globalización de ciertas dietas, pues más del fast food, ¿no? y de otro tipo de incorporaciones que además están muy basadas en productos cárnicos. Hablemos del aire. Según la OMS, 8 millones de personas al año mueren por temas relacionados con el aire que respiramos. ¿Qué está haciendo Greenpeace, ¿no? Para combatir toda esta contaminación, ¿no? La contaminación atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades, es un problema de salud de primer grado, ¿no? Greenpeace aquí donde pone el mayor foco es en temas de movilidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un cambio en la movilidad sostenible, muy basada en el transporte, principalmente muy basada en el transporte público? El problema más grande ha sido que se ha ido a una movilidad muy pasiva, ¿no? y muy basada pues, en el vehículo privado y muy basada también en los recorridos largos, ¿no? Entonces se han metido ahí muchos componentes de contaminación que ha incrementado pues, todo lo que es la contaminación atmosférica en las ciudades. ¿Qué hacemos? Bueno, pues intentamos promover cómo podemos hacer todo ese cambio basado sobre todo en la movilidad activa, andar, la bicicleta, ¿no? Los carriles bici, ¿no? Que es todo un diseño diferente de la ciudad. También todo lo que tiene que ver con el expandir el transporte público, el abono único que comentaba antes, menos aviones, más trenes, ¿no? Que también reduzcan todo lo que son contaminaciones a otros niveles, pero que existen ahí, y también generar que eso repercuta en otros beneficios como son nuevos empleos o temas de salud, ¿no? Pues menos ruido en las ciudades, menos contaminación y menos atascos, es decir, toda una composición diferente del diseño de las ciudades. Ese es el foco principal de Greenpeace en cuanto a contaminación atmosférica, ¿no? ¿En quién defiende, ¿no? que respiremos un aire contaminado, ¿no? Un agua contaminada, ¿no? ¿Cómo se puede estar en contra, ¿no? de todo esto, ¿no? Bueno, lo defienden quienes tienen intereses. O sea, las grandes corporaciones de producción del vehículo privado, pues son las que defienden que el sistema de movilidad no cambie, porque les sigue interesando vender coches. De hecho, han retrasado muchísimo la continuidad del diésel, ¿no? Del coche de diésel. ¿Quién defiende, bueno, pues todo lo que tiene que ver con que haya menos trenes? Pues las grandes compañías aéreas, ¿no? O sea, es decir, que siempre hay unos intereses de grandes corporaciones que tienen además concentrado todo el poder y toda la riqueza. No es la ciudadanía la que defiendes. Hablemos de plástico. Bueno, yo creo que los plásticos es la gran pandemia silenciosa que tenemos en el mundo, ¿no? En todos los rincones del planeta estábamos viendo bueno, pues las grandes islas que se han formado en los océanos, ¿no? 5 grandes islas donde las corrientes oceánicas concentran
todos esos plásticos, y eso es pues, debido a un modelo de producción y consumo completamente devastador, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que a donde sí que ha llegado la ciudadanía, creo que es al reducir, al reutilizar y al reciclar. ¿Qué pasa? Que los gobiernos están poniendo todo el peso en el reciclar, ¿no? Porque claro, el reciclar de alguna manera no te frena el modelo de producción y consumo. Lo están poniendo ahí y sin embargo tenemos que volver atrás y decir, no, lo primero es reducir, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos que no haya esa producción de envases plásticos? Ese es el primer elemento, ¿no? Si nos ponemos con ese elemento, entonces, yo creo que lo primero que hay que generar son leyes que estén basadas en la economía circular, de manera que todos los envases que se generen sean 100% reutilizables, ¿no? Que es el segundo elemento, ¿no? Decimos, lo primero, reducir la producción, claramente, o sea, no debería haber esa producción de plástico que hay, ¿no? Sobre todo en envases. En segundo lugar, pongamos leyes de economía circular, de manera que cualquier producto que entre en el circuito pueda volver, ¿no? De alguna forma a un ciclo de reutilización. Otro de los elementos importantes son las empresas gestoras, ¿no? Estamos viendo que no hay control, que no hay transparencia, no hay sanciones a empresas como Ecoembes o Ecovidrio que no nos dan los datos reales de reciclaje, ¿no? Que ese es el tercer elemento. ¿Hay reciclaje? Sí, pero los volúmenes de reciclaje son muy pocos, ¿no? Y los datos que nos están dando son mentira, o sea, no es verdad, ¿no? Y ahí no hay ningún control ni ninguna transparencia. En este tema hemos sacado bastantes informes denunciándolo. Yo creo que hay un tercer elemento que es generar un sistema en España que han intentado algunas comunidades como Baleares o Navarra, un sistema de devolución y retorno. Esto fomentaría que también se ampliara todo lo que sea el uso de envases reutilizables, ¿no? Yo creo que es muy importante que tú tengas un lugar donde sepas que esto ya se hacía también, ¿no? O sea, yo creo que algunos hemos conocido esto de voy a retornar mi envase, ¿no? Se ha hecho mucho con el vidrio sobre todo, pero yo creo que es importante que esto se implemente y no solo sobre el papel, ¿no? Porque estas comunidades que he mencionado luego pues no terminan de ponerlo en la práctica y hay frenos, y yo creo que los frenos siguen de alguna forma con esos hilos de a quien les interesa que esos frenos estén, ¿no? Y por último, pues rechazar completamente los productos que sean de usar y tirar, ¿no? Y de esta manera darle una señal muy clara a las empresas para que transformen sus productos completamente. Entonces creo que la ciudadanía ahí tiene un papel muy relevante, no solamente al final de la cadena, ¿no? Cuando yo mi envase lo quiero retornar o lo voy a echar a reciclar, sino frenando completamente el consumo de productos de usar y tirar, que como son los bricks o como son, o sea, que tienen una vida útil tan pequeña que lo único que nos están generando es montañas de basura y plásticos o microplásticos que llegan a las cadenas tróficas de alimentos que nos comemos, o incluso pues ya han llegado hasta efectos humanos, ¿no? O sea que entonces creo que es una pandemia que tenemos que parar entre todos. De hecho, hoy en las noticias ha salido que en un estudio riguroso, ¿no? Decía que el 100% de las muestras que han hecho en testículos humanos y de animales se han encontrado microplásticos dentro, y entonces han hecho una hipótesis que dice que si han encontrado esto en el 100%, ¿cómo puede afectar eso en la fertilidad de los hombres en este caso, ¿no? Nosotros hemos hecho también seguimiento de las cadenas de transporte, de lo que pasa con la basura, ¿no? Al final, y otra de las medidas muy importantes es el frenar completamente la exportación a otros países, ¿no? Sobre todo a países empobrecidos que tienen unas normativas pues más laxas. Yo no lo quiero ver, no quiero que esté aquí en mi patio, pero vamos a mandarlo a otro país. Esto es algo que hay que controlar. Entonces el futuro yo lo veo complicado en este tema porque es invisible. Es como el aire que respiramos, las cosas invisibles como que no les damos importancia, ¿no? Claro, como no lo vemos en el día a día, ¿no? También como el cambio climático, ¿no? Muchas veces en zonas de España, aunque países que tienen ríos y están súper bien, ¿no? Como el climático, pues aquí estamos de maravilla, ¿no? Pero claro, no vemos más allá. Pero en este caso hay cosas que son muy visibles. Es decir, tú hablabas antes de las bolsas, ¿no? De biodegradables, que todos tenemos una bolsa de tela, ¿no? O todos tenemos una botella de agua. O sea, es decir, que hay cosas que son muy tangibles y son cambios de comportamiento que no son tan difíciles, ¿no? Y que a lo mejor es verdad que hacerlos todos a la vez, pues no, pero haciendo pequeños cambios cada día, creo que es importante, todo suma, ¿no? Yo creo que las acciones individuales no son la solución absoluta, necesitamos muchas acciones colectivas, pero suman y son cosas que son gestos que podemos hacer cada una, es importante, ¿no? O sea, ya como digo, no solo al final, sino al principio de la cadena cuando vamos a comprar. Tenemos residuos en el espacio y tenemos los residuos nucleares también. Cada vez más en el mundo, a nivel global, se está invirtiendo mucho en energías nucleares, en la materia prima, en el uranio, pero
¿Qué riesgos, no realmente? Porque mucha gente habla de la energía nuclear, pero poca gente habla de los riesgos de la energía nuclear en nuestro día a día, ¿no? A ver, la energía nuclear es una energía completamente fracasada. No ha pasado ni el test del mercado, que es el único test que entienden algunos, ¿no?, los que están ahí moviendo los hilos del sistema. Y no ha pasado este test porque ahora mismo, a día de hoy, con los últimos datos, cuesta 6 veces más que la energía renovable. Ellos insisten, ¿no?, porque tendrán... Un test ¿te refieres al precio? Sí, un test de precios, el de test económico. Kilovatios, ¿no? Sí, de cuánto cuesta el kilovatio hora en nuclear. Que es mucho más caro. 6 veces más caro que la energía renovable. Aparte de eso, está toda la parte de problemas históricos que no están resueltos para nada, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, pues con la contaminación radiactiva, con residuos de larga generación, ¿no?, y que son imposibles de alguna forma de que desaparezcan. Tiene que ver con que haya más material para armas nucleares, ¿no?, que es una amenaza para la vida absoluta. Tiene que ver con los riesgos que tienen las centrales nucleares ante accidentes graves, ¿no?, o sea, que provocan accidentes graves que ya hemos vivido y que creo que ya está, ¿no?, o sea, que no hace falta vivir más. Fukushima, ¿no? Sí, Fukushima. La exposición que puedan tener en guerras, también lo hemos visto con Zaporilla, ¿no?, en Ucrania, sí. y que Europa tenga que estar en tensión, ¿no?, pensando, ¿y si a Rusia se le ocurre tirar ahí, ¿no?, que lo ha hecho bastante cerca y nosotros hemos estado haciendo todo un seguimiento importante. O sea, es decir, que hay problemas históricos y son muchos y acumulativos que no tienen ningún sentido y que demuestran que esta energía, una vez más, no debería estar formando parte del sistema ni de esta transición energética, sino que tendría que ser uno de los elementos a absolutamente abandonar, ¿no?, como los combustibles fósiles. Porque los residuos que se generan de las centrales nucleares, ¿cuánto tiempo tienen que estar en mantenimiento y que eso tiene un coste de dinero a largo plazo muy grande, ¿no? El coste de dinero... cementerios, claro. Sí, bueno, aquí en España hace ya unos años hubo toda una lucha muy fuerte, ¿no?, por el cementerio nuclear que se quería implementar, ¿no?, y que lo que iba a hacer era traer los residuos, que luego, claro, eso también ocurre, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay una lucha ecologista muy fuerte por todo el transporte de residuos nucleares que, claro, no se los van a quedar en Alemania, ¿no? Vamos a mandarlos a otros países para que a ver si ahí desaparecen y nos olvidamos de ellos. Y claro, todo ese transporte de residuos nucleares también tiene un riesgo muy potente, aparte de que su ciclo de vida es muy largo, ¿no? Depende de... 100, 200, 300 o más, ¿no? Yo creo que ni se sabe, ¿no? Porque todavía no hay ninguno que haya desaparecido, por decirlo así. Entonces, claro, es toda una acumulación de problemáticas que no hacen viable el uso de esta energía. Y además, sé que en los mares se habían tirado residuos radiactivos en hormigón, pero te hablo de años atrás, ¿no? Hace muchos años. Esto te sonará porque una de las primeras acciones que se hizo aquí en España es esa imagen que algunas personas tienen, ¿no?, de Greenpeace con sus lanchas intentando parar los bidones de residuos radiactivos que se estaban tirando en el mar, ni más ni menos que en la fosa atlántica, que es aquí al lado de Galicia. Es decir, que esto no es algo que suceda por allí, ¿no?, sino que es que sucede aquí en nuestros rincones y nuestras costas. Y sí, efectivamente, lo meten en bidones, son bidones radiactivos que en principio pueden ir cementados y lanzan al mar. Esto está prohibido, pero... Es decir, eso no es legal, ¿no? No, esto ya no es legal, pero... Pero hace décadas se hacía, ¿no? Sí, muchas veces esto se ha hecho sin absoluto control, claro. Pero bueno, es una de las cosas que, por ejemplo, Greenpeace persiguió mucho hablemos de energía renovable, ¿eh? Se ha demostrado que son las más limpias en relación a las energías de combustible fósil, a las energías no renovables, ¿no? El petróleo, el gas, el carbón. No obstante, las energías renovables, como todas las energías, tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Yo creo que actualmente las energías renovables ya hay un consenso científico gigante, ¿no?, en que son cruciales, indispensables en la transición, sobre todo para precisamente abandonar completamente los combustibles fósiles y la nuclear que nos está matando. O sea, es lo que está provocando el cambio climático y es lo que es una amenaza para la vida, ¿no? Obviamente, como cualquier actividad humana, pues tiene retos. Tiene retos, no son comparables, claro. No son comparables, ¿vale? O sea, yo creo que es importante destacar que no son comparables con la contaminación o con los retos que tienen los fósiles o las nucleares. Sí que es importante decir que es verdad que no van a salvarnos tampoco, o sea, no es, bueno, pues hacemos una transición exclusivamente tecnológica de una fuente de energía a otra y ya está. O sea, esto no es así, no es una varita mágica, ¿no?
o se ve muy bien que es un triángulo, ¿no? O sea, se necesitan las renovables, se necesita la eficiencia energética y se necesita la suficiencia, ¿no? Y con ese triángulo, si lo jugamos bien, creo que podemos avanzar en una transición energética importante, ¿no? O sea, cómo producimos la energía de otra manera, cómo hacemos que además esa producción, al ser más eficiente, pues el gasto sea menor y haya un ahorro, cómo la utilizamos solo en lo que sea necesario, ¿no? Y ahí también habrá que hacer una priorización de usos, que es suficiente para la vida. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos estado bloqueando las renovables. Aquí en España, tú lo decías antes del impuesto al sol, ¿no? Hemos estado bloqueando las renovables durante un montón de tiempo y ahora de repente que tenemos que correr un montón, porque claro, es urgente que las renovables estén implementadas y además estén implementadas para llegar a tiempo frente a la emergencia climática, pues antes de 2040, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y esto tiene que ver con hacerlo con cabeza y no vale cualquier cosa, ¿no? Se necesita principalmente una planificación ordenada, una zonificación, ¿no? Aquí en España, donde no se pueden poner y donde sí se pueden poner, pues entra mucho a coordinarse entre la administración estatal y las administraciones locales. Cómo podemos también explotar todo su potencial positivo para la biodiversidad y para las personas, ¿no? Y generar un montón de sinergias. Yo creo que de la mano del autoconsumo y de la mano de las comunidades energéticas, además, estaríamos haciendo un cambio, ¿no? De lo que te decía antes de las dinámicas de poder de los grandes oligopolios frente a la democratización de la transición energética y poner a las renovables en manos de la ciudadanía. Esto también requiere mucha más participación ciudadana en la toma de decisiones. O sea, estamos viendo muy malas prácticas de cómo se implementan las renovables y no se habla con la ciudadanía y no puede intervenir la ciudadanía en, oye, ¿qué está sucediendo en mi comunidad? Y eso, claro, genera un rechazo enorme, como estamos viendo con las renovables y el territorio, ¿no? Como surgen grupos que se oponen a las renovables o que por lo menos lanzan un mensaje de renovables. Así no. Y yo creo que es un mensaje claro e importante también, ¿no? Porque si esas renovables de repente van a dañar a la biodiversidad o van a dañar el territorio donde la gente vive, pues no tiene sentido. Ya hace 10 años que demostramos que España podía funcionar perfectamente 100% renovable. El año pasado España ya funcionó con más renovables que con otras fuentes de energías, con lo cual hay motivos, ¿no? Para la esperanza. Hablemos de movilidad sostenible. El otro día veía en el caso de Holanda, si no recuerdo mal, Ámsterdam, cómo el uso de la bicicleta estaba ahorrando dinero al Estado, estaba mejorando la salud de sus habitantes, menos gasto en sanidad, menos gasto público, menos CO2, aire más puro, gente más saludable, mejor salud mental. Parece que esté vendiendo a Holanda. Bueno, la movilidad ya de por sí tiene beneficios intrínsecos, pero de nuevo, como te decía antes, se ha centrado en viajes muy largos y se ha centrado en el vehículo privado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el error y donde está el cambio cultural importante que hay que generar y que tiene que ir acompañado de medidas que las administraciones tienen que poner en marcha, ¿no? Con las zonas de bajas emisiones, los abonos de transporte únicos o otros elementos, ¿no? O lo que decía antes de más trenes, menos aviones, todo. Beneficios económicos. Si nosotros duplicáramos el transporte público, estaríamos generando decenas de millones de puestos de empleo en todas las ciudades del mundo. Esto para empezar, ¿no? O sea, dices beneficios económicos, decenas de millones de empleo en todas las ciudades del mundo. Estaríamos además reduciendo el 50% de las emisiones de CO2 y también estaríamos de alguna manera consiguiendo que la contaminación atmosférica se redujera en un 45%. Esto obviamente si lo piensas conecta intrínsecamente con beneficios en la salud y entonces en beneficios económicos, ¿no? O sea, cuando tú tienes menos muertes prematuras por salud o tienes menos posibilidades de accidentes, ¿no? Porque estás generando toda una movilidad más segura, pues entonces hay repercusiones importantes en toda la economía que tiene que ver con tu sistema de salud. Si estás generando más accesibilidad y más asequibilidad, ¿no? Es decir, lo que decíamos de bajar los costes para toda tu ciudadanía, pues también estás consiguiendo que la pobreza, la gente que está en índices de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad, pues también se reduzca. Hay razones como para pensar que si cambiáramos el modelo a una movilidad sostenible, más limpia, más eficiente, más asequible, pues tendríamos unos beneficios de repercusión económica, claro. Pero aún así, pues vamos a pedales. Nunca mejor dicho. Ojalá fuéramos a pedales. Hablemos de océanos, protección de océanos. Es un tema que no se habla, el tema de los océanos, pero tenemos pescas de arrastre, ¿no? Que se cargan toda la fauna. Vemos pescas en zonas prohibidas. Como decías, tiene muchas amenazas de sobreexplotación pesquera, de plásticos, de artes de pesca
muy dañinas como puede ser la pesca de arrastre, ¿no? Y podría continuar el cambio climático. ¿Dónde están las soluciones? Bueno, pues en el plano internacional, por fin, después de 10 años de negociaciones en las que Greenpeace ha tenido un papel muy relevante, se ha conseguido aprobar el Tratado Global de los Océanos. Perdona, ¿ratificar es de obligado cumplimiento o no? Ratificar es conseguir que realmente se vaya a implementar. ¿Y es de obligado cumplimiento o no? Debería ser de obligado cumplimiento que el 30% de los océanos esté protegido para 2030. Wow. Ahora, cada país tiene que hacer su propia ratificación y esto es lo que está costando ahora, que bueno, se ha aprobado, pero ahora quién realmente lo va a llevar a cabo. También a nivel internacional, otra de las cosas muy importantes y por las que estamos peleando mucho es por una nueva amenaza, ¿no? Hemos dicho cómo es la minería submarina, ¿no? Hay muchos intereses ahí y bueno, pues sería un destrozo absoluto en lugares donde todavía no sabemos, incluso o no conocemos especies que pueden ser nuevas para la humanidad, ¿no? No se conocen, ¿no? Como son los fondos marinos. Entonces es muy importante que el organismo regulador, que se llama la ISA, genere una moratoria. ¿Qué sucede con la minería? Bueno, la minería es perforaciones en el fondo marino que quieren extraer materiales principalmente para transición. Materias primas. Sí, para raras y otras. Para transición energética. Entonces, bueno, pues hay grandes empresas muy interesadas en esto, muy costoso, ¿no? Todo eso es muy costoso, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel económico. Y luego a nivel nacional, bueno, pues esto, ¿no? La implementación de este 30x30, ¿no? 30% de protección para 2030. En España estamos en un 20,9% de protección, pero es una protección que no es real del todo. Y bueno, pues vamos a estar ahí presionando mucho para que esto se lleve a cabo y se genere todo lo que son áreas marinas protegidas en nuestras costas. Hay otros temas que también se cruzan aquí, pues todas las nuevas instalaciones de acuicultura, lo que has oído hablar de la granja de pulpos en Canarias, ¿no? O de otras granjas del atún, son peces carnívoros que generan mucha contaminación también, pues toda la inversión que hay que darles para alimentar a esos peces, pues al final lo comido por lo servido no te genera un sistema viable para la vida y además está contaminando todas las zonas donde están implementados, ¿no? Y por otro lado, España es un país que tiene más del 90% es pesca artesanal y la pesca artesanal en este momento se encuentra en una situación muy débil, muy amenazada también por falta de relevo generacional, por el cambio climático, porque los caladeros de pesca están pues, muy devastados, principalmente por la sobreexplotación de la industria pesquera, ¿no? De las grandes flotas, que son menos, pero bueno, pues hacen más daño. Sobre conservación y biodiversidad, el otro día leí 1 millón de especies amenazadas. Ya no se cuenta ya las que han desaparecido. Bueno, la biodiversidad es, junto al cambio climático, dos de los graves problemas a los que se enfrenta la humanidad. Según los estudios científicos, hay 9 límites planetarios, 2 de ellos son estos, ¿no? Yo creo que la pérdida de biodiversidad, lo estabas diciendo, se ha acelerado, ¿no? Va a un ritmo 1000 veces más rápido de lo que podría ir a un ritmo natural. Siempre va a haber extinción, pero claro, no es lo mismo un ritmo natural que un ritmo acelerado por todas las amenazas que se han vivido. Aquí uno de los graves problemas, ¿no? Y las grandes causas de esta pérdida de biodiversidad es la deforestación. Y esto tiene unas raíces muy profundas que tienen que ver principalmente con la expansión de la ganadería industrial. Esto ocurre mucho en la Amazonía, ¿no? Tala absolutamente el bosque primario tropical y se mete pues, el ganado industrial a mansalva, ¿no? También todo lo que es el cultivo de la soja y el cultivo del aceite de palma, ¿no? Por ejemplo, los grandes bosques de Indonesia están arrasados por el cultivo del aceite de palma. La deforestación representa un 23% de las emisiones de CO2. De hecho, en el Amazonas ahora ha mejorado la situación, ¿no? Desde hace pocos meses, ¿no? Es decir, bueno, se deforesta menos, me refiero. Ha mejorado, lo que ha mejorado, o sea... Pero ha parecido algo positivo, ¿eh? Claro, la Amazonía está en un momento bastante crítico, la verdad. Lo que ha mejorado es que ha habido un cambio de gobierno. O sea, estábamos viendo unas políticas de Bolsonaro tremendamente arrasadoras sin posibilidades de que aquello nos durara 2 días. Con el gobierno de Lula, pues bueno, estamos viendo que eso al menos se ha ralentizado, pero hay muchos intereses ahí detrás, ¿no? Yo creo que el gran reto para la humanidad es cómo protegemos la biodiversidad. O sea, la biodiversidad nos sostiene la vida. Nos sostiene la vida, es el aire que respiramos, ¿no? Tú creo que comenzabas así. El agua que tenemos es hogar de muchas comunidades indígenas,
tienen todo mi respeto, ¿no? Y yo he podido vivir con algunas de ellas. Además son nuestra medicina, o sea, la biodiversidad es nuestra medicina también, con lo cual es un seguro de vida y lo estamos destrozando. ¿Cómo protegerlo? Pues obviamente frenando todas las amenazas reales que tienen, que te he contado, ¿no? Como es la transformación del modelo agroalimentario, el modelo extractivista, ¿no? Que coge todos los recursos naturales y se apropia de ellos, trabajar mucho en cambio climático, obviamente. Y luego hay un factor que tiene que ver con el sistema de financiación. Estamos viendo bancos como el Santander que financian toda esta destrucción, ¿no? Y cómo vamos a cambiar esos flujos de financiación a proteger la biodiversidad y a proteger a las comunidades que están sosteniendo esa biodiversidad y que están dándonos una lección de vida, ¿no? Y están protegiéndonos cada una de nosotras. Normalmente están en el sur global. Yo por las redes oigo mucho siempre, cuando hablas de estos temas, ¿no? Te dicen Agenda 2030, ¿no? Te dicen Agenda 2030, pero nadie se ha leído la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda? Es algo negativo, ¿no? Lo que te comentan, ¿no? Pero a mí me da la sensación, ¿no? Cuando hablo con vosotros, que como que tenéis una agenda como o más amplia o propia, o sea, me doy cuenta de que vosotros ya tenéis unos objetivos al año, ya tenéis, pero que vosotros vais como mucho más allá, vais a un objetivo no 2030, sino 2070, 2100, o sea, como a largo plazo, ¿no? Que es como hay que ir, ¿no? Que sí. O sea, yo creo que todo esto son mecanismos importantes, ¿no? Porque es, de alguna manera, acuerdos, ya sean globales o regionales, que nos han de alguna forma puesto ahí sobre papel y nos beneficia a la ciudadanía para poder pelear por algo, ¿no? Y decir, oye, si lo has puesto aquí, vamos a por ello, ¿no? ¿Son suficientes? No son suficientes. De hecho, la mayoría de ellos han ido con un pensamiento del propio marco conceptual en el que nos estamos moviendo, que además desde ya Thatcher, ¿no? Desde Margaret Thatcher, nos quedamos como ahí anclados en un pensamiento de no hay otra cosa que el crecimiento infinito basado en el dinero, ¿no? Hay que salir y romper esos marcos y esto es lo que pretenden organizaciones como Greenpeace, ¿no? Ser punta de lanza y disrumpir en un sistema que tiene unos marcos conceptuales que nos están atrapando y no nos dejan generar otras cosas que además están mucho más conectadas con nuestro bienestar. Nuestro bienestar, el de todas, ¿no? O sea, no del norte global, el bienestar de todas, el bienestar hoy y el bienestar mañana, porque tú decías, claro, es que la mayoría de los gobiernos vienen aquí 4 años y desaparecen, y entonces, claro, tienen una mirada súper cortoplacista. No, señores, porque generalmente son señores, tenemos que mirar un poquito más allá, ¿no? Y tenemos que pensar en qué les vamos a dejar a las futuras generaciones y entonces qué marcos de trabajo tenemos. Por eso hablamos de 2030, hablamos de 2040, hablamos de 2050. No queremos que se acabe el mundo ahí, obviamente, ¿no? Pero tenemos que proyectar con una mirada de largo plazo en el que las transformaciones puedan ser realistas y además urgentes, porque no llegamos, ¿no? Con los plazos de esos límites planetarios traspasados. Entonces creo que es romper esos marcos, disrumpir, cambiar el sistema por varios lados y plantear que lo que hay que cambiar es que el dinero salga del centro del sistema y se ponga la vida, y cuando la vida está en el centro del sistema, entonces todas las otras piezas se van a ir ubicando, ¿no? Porque creo que los criterios van a ser diferentes. Podemos crear un sistema en el que los beneficios económicos no estén por encima de las personas y el planeta. Podemos generar un sistema en el que la ciudadanía sea protagonista del cambio, ¿no? Como lo estamos viendo con las comunidades energéticas. O sea, hay muchas experiencias ya, ¿no? Desde supermercados ecológicos creados por comunidades, ¿no? y cooperativas y familias, desde pues modelos de transporte diferentes, desde medios de comunicación que quieren funcionar de otra manera y que no reciben tampoco subvenciones. Es decir, que ya hay muchos modelos, lo que pasa es que son modelos muy pequeñitos, muy anclados, y cómo podemos amplificarlos y expandirlos. Bueno, pues saliendo de esos marcos lógicos que nos ha impuesto un sistema que está roto, no sirve para nada. Te iba a preguntar sobre soluciones, pero bueno, yo creo que me has dicho casi muchas, ¿no? Te he dicho muchas, ya. Te puedo seguir diciendo, que, sí, porque ahora soluciones hay muchas, o sea, sí, claro, las soluciones es que están, y eso es lo que yo creo, aparte de los informes del IPCC, ¿no? Más del 90 y tantos % de la comunidad científica está de acuerdo, nos ha puesto unos tomos con un montón de soluciones. O sea, el tema es que no estamos consiguiendo implementarlas al ritmo, ¿no? Y los gobiernos no están haciendo una acción suficientemente responsable para que esas soluciones se pongan en marcha. Entonces, ¿cómo frenamos a los que tienen el poder ahora mismo agarrado y cómo democratizamos el sistema? Todo esto tiene una visión también en la economía verde, es decir, y España con este sol y con todos los recursos naturales que tenemos puede ser una potencia a largo plazo, pero haciendo las cosas con cabeza y con equilibrio, ¿no? Entonces realmente hay esperanza, ¿no? En una economía más verde y no tan contaminante de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hay
muchas posibilidades de generar una economía más verde y más justa, ¿no? O sea, yo creo que la justicia social o la justicia climática, que es uno de los grandes retos ahora mismo. Es verdad que vamos muy despacio en España, no hemos conseguido, y esto ya llevamos unos años peleando para que demos el paso a una fiscalidad, ¿no?, más verde y justa, ¿no? Y la financiación de esa transición ecológica la pongan pues los más pudientes y los que más están contaminando, ¿no? Por eso hablaba antes de las tasas verdes a los combustibles fósiles. Pues nosotros hicimos un informe en el que, por ejemplo, España se debería gastar un 4,8% del PIB en los siguientes 4 años, y haciendo esa inversión podríamos salir de números rojos a números verdes en una transición ecológica con mucho empleo y con muchos beneficios sociales, ¿no? Y entonces empezar a transformar esa economía, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Pues que luego vemos que esto no sucede así, ¿no? Es verdad que hemos tenido los fondos Next Generation que están haciendo una ayuda a esta transformación, pero ahora, por ejemplo, Europa se ha ido a unas reglas fiscales con un modelo de austeridad 2.0, se está desviando todo para otro tipo de falsas soluciones que no son reales y que no van a, desde luego, transformar la economía. Que el mundo va mejor, ¿no? ¿O piensas que vamos a peor, ¿no? Bueno, te lo decía antes, ¿no? 6 de los 9 límites planetarios están traspasados. A mejor, de momento, a mejor no vamos. Yo creo que sí que algo muy importante que ha sucedido es que hay más conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y la ciudadanía está en otro nivel, con lo cual hay más posibilidades de que podamos empujar o presionar a los gobiernos para que generen cambios. También ha habido grandes acuerdos internacionales que, de alguna manera, de forma muy lenta, pero van avanzando y poniendo cosas sobre la mesa. Pero claro, también estamos viendo a las grandes petroleras haciendo su juego a destajo en este momento, invirtiendo en 2022, invirtieron más de 88.000 millones de nuevo en infraestructuras fósiles, con lo cual, claro, decimos, ¿cómo puede ser, no? Si en la COP ya se ha puesto que tiene que haber un abandono de los combustibles fósiles, ¿cómo puede ser que esto no se esté frenando, ¿no? Bueno, pues yo creo que es ese momento justo de inflexión, o vamos para un lado o vamos para otro, pero esto tiene que decidirse ya, ¿no? Y estamos justo en esos años en los que vamos a ver si vemos cambios. También vemos, por ejemplo, a la industria militar, o sea, te digo, las dos grandes industrias, ¿no?, la fósil y la militar, que están desviando unas cantidades de dinero brutales, ¿no? O sea, 2,4 billones de dólares invertidos en gasto militar en el mundo. O sea, las cifras explotan, ¿no? Claro, si todo eso sigue, no podemos mejorar, ¿no? Tú me dices, ¿vamos a mejor? Pues depende. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades, hay muchas soluciones encima de la mesa, cada vez hay más ejemplos que vemos de economías alternativas, ¿no?, y de posibilidades que además muchas vienen del sur global y que nos dan ejemplos brutales de cómo podemos generar todo un cambio cultural profundo, de reconexión con la naturaleza, ¿no?, de regeneración. Pero claro, tenemos estas grandes moles que siguen gastando una cantidad ingente de dinero y que siguen concentrando poder y riqueza y no nos dejan avanzar. Entonces esto requiere de una revolución gorda por parte de la ciudadanía que no tiene esos intereses ocultos, y decir basta ya, y cómo frenamos a esto y podemos ponernos a hacer lo que nos toca hacer, que es urgente. Si antes comentabas que con el 4 y pico % del presupuesto dinero hay, ¿no? Dinero hay. Lo que pasa es que se destina... no está bien distribuido. Estamos en escenarios bélicos en los que las grandes potencias geopolíticas pues tienen mucha confrontación. La paz, que es la ausencia de cualquier violencia, es absolutamente necesaria en esta transición, ¿no? Y esto es algo que nosotros pues, lo llevamos en nuestro nombre, Greenpeace, ¿no? Yo creo que queremos un mundo verde y en paz, y ¿quién no lo quiere? ¿No? Pues quien no lo quiere es quien está ahí moviendo los hilos del sistema para ir en contra de una gran mayoría que seguramente pues sí que queremos ese mundo verde y en paz, ¿no? Y no queremos ver pues cosas como estamos viendo en Gaza o bueno, otros muchos lugares del mundo por desgracia, ¿no? Esto también genera una ansiedad, ¿no? Entonces, también hay que de alguna manera ayudar, ¿no?, a las personas a gestionar mejor estas emociones, ¿no?, esta ecoansiedad, ¿no? ¿Qué mensaje les podemos transmitir? Bueno, yo creo que la juventud tiene que sacar eso que lleva dentro, ¿no?, que es esa rebeldía de cuando somos... Yo creo que tienen un potencial gigante y que nos tenemos que acompañar juntas. O sea, yo creo que la ecoansiedad seguramente el cómo se puede combatir es con la acción responsable colectiva, ¿no? O sea, cómo unirnos, acompañarnos y vivir esto juntas. Cuando apareció los movimientos como Fridays for Future con Greta Thunberg o Extinction Rebellion, bueno, esto fue un subidón, ¿no?, de energía y un subidón para el movimiento ecologista, porque de repente veíamos a la gente joven con sus formas de hacer, con otra manera, ¿no?, con su rebeldía y diciéndole a los gobiernos y a las empresas, ¿qué estáis haciendo?
estáis jugando con mi vida y estáis jugando con mi futuro, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer todas, por supuesto, pero para la juventud, más con esa energía que tiene, ¿no? Hemos visto recientemente cómo las mujeres suizas, las llaman las abuelas suizas, ganan un juicio que va a ser un referente en la historia, ¿no? O sea, un juicio en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Denuncian a su gobierno, el gobierno suizo, y consiguen decir: esto está impactando en mi vida y vosotros sois responsables y tenéis que cambiar vuestros planes de futuro para protegerme a mí, ¿no? Y esto lo hacen señoras mayores de 60 años, y se reúnen más de 2.000 mujeres mayores de 60 años, algunas de ellas una enorme generosidad, algunas de ellas ni lo han visto, no han visto el resultado del juicio porque ya no están. A mí me parece de una enorme generosidad, ¿no? Y yo creo que esa fuerza y ese poder ciudadano es lo que tiene que reconocer la juventud y decir: claro que podemos, si lo hemos hecho y lo vamos a hacer siempre, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Vamos a estar ahí, vamos a acompañarnos juntas, ¿sí? ¿Estas personas mayores habían denunciado al gobierno suizo sobre el cambio climático? Sobre el impacto... Sobre el impacto del cambio climático en sus vidas y los planes que el gobierno tiene de reducción de emisiones, que no son insuficientes para protegerlas. ¿Mujeres llegaron a juicio? Lo llevaron en Suiza no lo consiguieron, lo llevaron al Tribunal Europeo y ahí sí que lo han conseguido, y entonces esto vuelve a Suiza y Suiza tiene que cambiar sus políticas y generar unas leyes que protejan a la ciudadanía. Todo lo que has hablado es gracias al final a la sociedad civil, a vuestros socios, a vuestros voluntarios, a vuestros técnicos. Pues el poder de la gente, ¿no? Que es como he comenzado, o sea, esperanza en acción, pues estar juntas, acompañarnos, actuar, no dejar que nos engañen. Yo creo que cada persona es un sujeto político, pero es un sujeto político no en las urnas, que también, pero también somos sujetos políticos cuando vamos a comprar, ¿no? Y a consumir, y qué elecciones hacemos. Somos sujetos políticos también cuando decidimos colectivamente juntarnos con otras personas para transformar el mundo, ¿no? Como lo hacen las comunidades energéticas, los supermercados cooperativos. O sea, podemos estar ahí, podemos formar parte de este cambio. Entonces, creo que hace falta mucha innovación en democracia deliberativa, cómo generamos democracia más allá del voto, y ahí la ciudadanía va a tener un papel muy importante. Estamos viendo en España las asambleas climáticas, ¿no? Las asambleas por el clima. Ahora están haciendo una propuesta de un parlamento ciudadano permanente, o sea, un parlamento que de alguna manera gente común de forma rotativa pueda estar de forma permanente en un órgano que influya, que asesore al gobierno y que como tú decías, ¿no? Fiscalice, observe y vea lo que se está haciendo, ¿no? Y si los gobiernos realmente a lo largo del tiempo pues empiezan a ir en la dirección correcta para proteger nuestras vidas. Porque ¿qué pasa? Pues que de repente cambia el gobierno y se acabó la historia, ¿no? O retrocedemos y otra vez. Y estamos en una situación en la que esto ya no puede pasar. Y la ciudadanía habla de un pacto de estado ecológico. O sea, estamos en una situación muy grave, ¿no? En una encrucijada para la humanidad. O sea, es la humanidad la que está en juego, nuestras vidas. Entonces, pues llega un momento en que la ciudadanía, ¿qué papel tiene? Pues el de poner la vida por delante de todo, ¿no? Y ponerla en el centro del sistema y protegerla. Para alguien que esté viendo este vídeo, ¿qué puede hacer, ¿no? En sus casas? Te decía antes que cambios individuales hay muchos. Abandonar el oligopolio energético, ¿no? Y dejar a las grandes compañías y ir a otro tipo de cooperativas energéticas diferentes. Reducir, por supuesto, todo lo que es los productos de usar y tirar. O sea, hay un montón de gestos individuales muy importantes, ¿no? Pasar a una dieta de salud planetaria, intentar, ¿no? Moverte de otra manera, con una movilidad más activa, o transporte público o transporte compartido. O sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con nuestro consumo que son fundamentales. Qué tipo de ropa llevamos, ¿no? Y cuánta ropa compramos, porque a veces no nos hace falta, ¿no? Y nos están vendiendo estos fast fashion de, venga, pues 5 camisetas por 2 euros, claro. ¡Pum! ¿No? Arrasamos con esto. Sí. ¿Para qué? ¿No? Si esa camiseta además suele tener un tejido que no te dura ni... Sí. ¿No? Pues pensar todo esto es interesante, pero creo que estamos en un momento en que no es suficiente con los gestos individuales, y creo que hay que dar el paso a gestos más colectivos, ¿no? Formar parte de estas asambleas ciudadanas, de impulsar una democracia deliberativa más profunda, de formar parte de otras cooperativas, del asociacionismo, ¿no? En Greenpeace o en cualquier otra organización que promueva cambios Hay una reflexión que dice Yayo Herrero: estamos planificando, ¿no? Ir a Marte en un futuro y vivir de forma ecologista, es decir, vamos a conseguir aire puro, vamos a tener un huerto, vamos a tener que compostar, a crear agricultura ecológica,
gestionar todos los residuos cero, economía circular. Bueno, vamos a vivir como permacultores, ¿no?, en Marte. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué de alguna manera no hace falta ir a Marte, sino que ese proyecto lo podemos aquí y sobrevivir, ¿no? Sí, Yayo tiene, bueno, aparte de que es un activista increíble, ¿no? Tiene un libro muy bonito que es el de Toma Tierra, y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, es decir, tenemos un planeta absolutamente único, ¿no?, muy especial, maravilloso, y ¿por qué no centrarnos en él, ¿no? Y protegerlo y cuidarlo? Completa la frase de forma breve, si quieres. De forma breve, vamos a ver si la consigo. El capitalismo es privatización de las ganancias y la socialización de los daños, siendo una falacia completa, un engaño a unos pocos frente a la gran mayoría. Las guerras son... Las guerras son un fracaso de la humanidad perpetrado por gente que está en los despachos. El mayor desafío para la humanidad hoy en día es... La sostenibilidad de la vida. La incidencia política es... Una herramienta muy potente para romper las dinámicas de poder. ¿Me arrepiento de...? De muy pocas cosas, yo no me arrepiento, aprendo de todas ellas. ¿La felicidad es? Es espontánea, es efímera y es compartida. ¿El sentido de la vida es? Estar conectado con tu propósito. ¿Tu mayor acierto en la vida es? Yo creo que mi mayor acierto es estar o haber sabido seguir conectada con la naturaleza. ¿En toda mi vida una cosa que cambiaría? Las prisas. El estrés. El estrés, las prisas. ¿Qué libro te estás leyendo? Estoy leyendo Bioregiones, que es un libro, el subtítulo es De la globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles. Ostras, Ole, ¿no? Esta es difícil de Es de digerir. varios autores, así locales de aquí, y ahora ya solo leo libros que me inspiren mucho, ¿no? Y yo creo que este es muy interesante. Claro, apuntaré porque me he perdido en las palabras. ¿Un referente para ti? Mi yaya, mi abuela. Abuela. Sí. Un referente de sencillez, de disfrute de la vida, ¿no? De ser feliz con lo que tienes. ¿Y un consejo que le darías a tus familiares sobre la vida? Que sean ellos mismos, con respeto al resto de personas y a la naturaleza. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar Greenpeace? ¿En las redes sociales, en internet? En todas las redes sociales. Greenpeace está en Instagram, ¿En TikTok? en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Todos sitios, ¿no? Sí, y nuestra página web que es greenpeace.org. Muy bien. ¿Hay alguna publicación reciente de Greenpeace que recomiendes leer? Sí, la última publicación que me parece muy interesante y muy innovadora es Ecotopías. Es una novela gráfica que hemos hecho con diferentes autores y autoras, unos artistazos, ¿no?, que además han tenido el reto de intentar plasmar narrativas esperanzadoras, ¿no? Esos nuevos lenguajes de cómo podemos crear otros futuros alternativos, ¿no? Y desde esa mirada también que hablábamos antes, de cómo romper con la ecoansiedad, cómo romper con toda esta lluvia de malas noticias, ¿no? Y ellos han plasmado en cómics sus historias, sus sueños, su forma de verlo. Ha sido un reto muy grande para ellos, según cuentan, pero el producto final es maravilloso y se lo recomiendo. Muy bien, así llegamos al final de la entrevista. Dar las gracias a Eva Saldaña y a Greenpeace por este espacio, por este diálogo. Como habéis visto en la entrevista, vemos una organización que está en muchos frentes, en muchos retos, muchos desafíos. Trata muchísimos temas, son muy pragmáticos, es decir, son muy prácticos. Cuando hay un problema se focalizan y buscan soluciones de todo tipo y creo que es lo interesante, ¿eh? Nosotros pensamos que la entrevista de hoy, como todas, ¿no?, son para reflexionar. O sea, aquí lo que buscamos es análisis crítico, reflexión y sobre todo acciones para un futuro que como veis, nos deja con mucha ansiedad y que podemos hacer algo y que eso es el mensaje que transmite Eva, ¿no? Que podemos hacer algo más, que puede haber un cambio positivo y os ha contado miles de estrategias, miles de acciones, seguir a las redes sociales, seguir los informes de Greenpeace, que veréis también qué acciones se pueden hacer para cosas que os preocupen en el día a día, ¿no? Que son muchas, ¿no? Despedirme diciendo que estamos a tiempo y que cada una tiene que sacar el activista que lleva dentro, porque cualquiera puede provocar un cambio profundo y lo necesitamos con urgencia. Así que vamos a acompañarnos todas juntas. Pues bien, muchas gracias Eva, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Social Project. Adiós, chao.